Y el tema número 6 se trata de la teoría del enlace covalente. También se le conoce como la teoría de los electrones de valencia, ¿ya? Muy bien, jovencitos, entonces nosotros vamos a estudiar obviamente ciertas teorías formuladas obviamente por los científicos que nos ayudan a explicar las distintas propiedades que presentan obviamente las moléculas. Y las moléculas, ¿por qué las moléculas nada más, profesor? Porque las moléculas son compuestos formados por átomos no metálicos y que se unen compartiendo pares de electrones. Y las moléculas son muy numerosas. Debido al gran número de moléculas que se genera por el enlace covalente, es por eso que presentan distintas propiedades que es necesario, obviamente, formular teorías aparte de la compartición para poder entender dichas propiedades que se manifiestan. Entonces, una de las teorías, obviamente, es la llamada hibridación. Vamos a estudiar ahora la teoría de la hibridación. Ya, le llamamos hibridación o también le decimos hibridización. ¿Ya? Le llamamos hibridación o hibridización, así le llamamos. ¿Sí? Vamos a ver cuál es entonces. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué es la hibridación? ¿O qué es la hibridización? Vamos a ver en qué consiste la hibridación o la hibridización. ¿Ya? Vamos a colocarlo acá. Vamos a ver. Es la mezcla o combinación en la capa de valencia de un átomo ¿ya? Es la mezcla o combinación en la capa de valencia de un átomo de sus orbitales puros con la finalidad de obtener orbitales equitativos denominados híbridos. Ahí está, denominados híbridos, ¿no? Entonces, eso es para nosotros la hibridización o la hibridación. Es la mezcla de orbitales puros en la capa de valencia de un átomo para, obviamente, al combinarse estos orbitales puros, generar orbitales equidistantes iguales denominados híbridos. Vamos a ver acá, jovencitos, un cuadrito donde vamos a anotar la diferencia. Un cuadrito donde vamos a anotar la diferencia entre orbitales puros y orbitales híbridos. ¿Ya? Muy bien. Acá vamos a poner orbital puro. Y acá tenemos orbital híbrido.
Ahí está, orbital puro y orbital libre, ¿no? ¿Y cuáles son esas diferencias que debemos notar acá? Vamos a ver la siguiente. Primero, se mezcla n orbitales puro, se obtiene n orbitales híbridos. Siguiente. Segunda diferencia entre ellos, o segunda característica entre ellos. Son de distinta forma y energía. Son de distinta forma y energía. Son de igual forma y energía. Son de igual forma y energía. Siguiente. Siguiente, muchachos. No son simétricos entre sí. No son simétricos entre sí. Acá son simétricos en forma plana y espacial. En forma plana y espacial. Última diferencia entre ellas. Última diferencia entre ellas. ¿Ya? No son adecuados para explicar la geometría molecular. Ahí está. Son idóneos para explicar la verdadera fórmula de una molécula. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Sigamos, muchachitos. Sigamos, jóvenes. ¿Qué más tenemos que saber de la hibridación? ¿Qué más tenemos que saber de la hibridación? Vamos a ver acá. La hibridación se inicia con un salto o promoción de electrones, con un salto o promoción de electrones
desde un orbital obviamente lleno hacia un orbital vacío. Ahí está. Entonces vamos a ver la clasificación. Vamos a ver la clasificación, muchachitos, de las hibridaciones. ¿Ya? Vamos a ver la clasificación de las hibridaciones. Vamos a ver la clasificación de las hibridaciones, jovencitos. ¿Ya? A ver, ¿cuántas hibridaciones jóvenes hay? Hay 5 tipos de hibridaciones. ¿Ya? Vamos a ver cuántas hibridaciones hay. Ya, chicos, la primera hibridación que vamos a estudiar es la hibridación denominada SP. Así se llama. Es la primera hibridación que vamos a estudiar. La primera hibridación SP. ¿Ya? ¿Y cómo definimos la hibridación SP? La hibridación SP lo definimos como la mezcla de un orbital S más un orbital de tipo P. Es la mezcla de un orbital S más un orbital de tipo P, obviamente en la capa de valencia. Es la mezcla de un orbital S más un orbital P en la capa de valencia. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá el hidruro de berilio, donde el berilio 4 tiene la siguiente configuración. La configuración 1s2 y la configuración 2s2. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? El electrón del berilio va a saltar, jovencitos, a un orbital vacío, va a saltar a un orbital vacío, ahí está, va a saltar a un orbital vacío, y se va a producir la hibridación, mira, se va a producir la hibridación SP. Quiere decir entonces que ahora el berilio va a tener la siguiente configuración: 1s2 y va a tener la hibridación 2sp con un electrón y va a tener otro orbital 2sp con un electrón. Y se va a graficar de esta manera. Acá tenemos el átomo de berilio. Y alrededor del átomo de berilio vamos a tener 2 orbitales. Vamos a tener 2 orbitales. Ahí está. Vamos a tener 2 orbitales. ¿Sí? Bueno, donde acá tenemos unidos al átomo de hidrógeno y acá también tenemos unidos al átomo de hidrógeno. Y estos son orbitales híbridos sp y el ángulo entre ellos obviamente vale 180 grados. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Jóvenes, ¿se entendió la primera hibridación? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Perfecto, muy bien. Muy bien, muchachos. Profe. Excelente. Dime. Profe, ¿se podría decir que la hibridación se da por una excitación electrónica?
Claro, se da por una excitación electrónica donde un electrón de Gracias. un orbital lleno va a un orbital vacío y así obviamente generamos orbitales de la misma forma y de la misma energía y que tienen la disponibilidad de recibir otro electrón por compartición de electrones, porque estamos generando orbitales semillenos. ¿Me dejo entender? Sí, profe, sí, todo bien, gracias. Muy bien, vamos a ver la siguiente hibridación. La hibridación sp al cuadrado. Ahora vamos a ver la segunda hibridación. La segunda hibridación es la hibridación sp al cuadrado. Antes de pasar a esta hibridación sp al cuadrado, lo que quiero que se den cuenta es que cuando ustedes tengan el átomo central de una molécula, cuando ustedes ubiquen al átomo central de una molécula y vean que no tiene pares libres, escuchen, están escuchando, ¿ah? Vean que no tiene pares libres, pero se está uniendo a dos átomos nada más, a dos átomos, sea estos dos del mismo elemento, de elementos diferentes, la hibridación entonces de los orbitales del átomo central va a ser sp siempre. A ver, repite eso. ¿Qué voy a ubicar? ¿Al átomo qué? ¿Qué átomo voy a ubicar? Al átomo central. El átomo central que no tenga pares libres. ¿Debe tener o no debe tener pares libres? No debe tener pares libres. No debe tener. Y si entonces se está uniendo a dos átomos del mismo elemento o de elementos diferentes, ¿de frente qué hibridación va a tener? SP. Muy SP. bien. Entonces yo les pregunto acá. Mira, hoy, ¿se nota? ¿Se nota acá? Sí, ¿Se sí, nota? Sí, sí. Sí, profe, Sí. sí. Muy bien, perfecto. Dime, el carbono. ¿Qué es el carbono? ¿Un átomo externo o un átomo central? Un átomo Central. ¿Un átomo tiene pares libres o pares enlazados? Pares enlazantes. Enlazados. Enlazados nada más, muy bien. ¿Y a cuántos átomos externos se está uniendo? Dos. 2. ¿Qué hibridación tienen los orbitales del carbono? SP. SP. Bien, siguiente pregunta. ¿Quién es el átomo central? Carbono. El carbono. ¿Tiene pares libres o pares libres o pares enlazados? Semejantes. Pares enlazantes. Enlazantes. Se está uniendo. Dos oxígenos. Dos oxígenos. Dos oxígenos. Bien, ¿son de elementos diferentes o del mismo elemento? El Diferentes. mismo Del elemento. mismo elemento. Diferente. Tienen los Son orbitales diferentes. del carbono. SP. Hibridación SP. SP. Hibridación. ¿Qué ángulo forman los orbitales híbridos del carbono en ambos casos? ¿Qué ángulo forman? 180. Muy bien, excelente. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe. Sí. profe. Perfecto, muy bien. Sigamos. ¿Cuándo ocurre una hibridación sp cuadrado? ¿Cuándo ocurre una hibridación sp cuadrado? Cuando se mezcla o se combina, ¿no? Cuando se mezcla o se combina un orbital de tipo S en la capa de valencia de ese átomo, más dos orbitales de tipo P en la capa de valencia de ese mismo átomo, ¿no? ¿Y en dónde podemos encontrar ese tipo de hibridación? Vamos a ver ejemplo. ¿En dónde podemos encontrar ese tipo de hibridación? Vamos a ver ejemplo. Vamos a ver. Tenemos acá el trihidruro de boro. Y te vas a concentrar en el átomo de boro, cuyo número atómico es 5. Y su configuración basal es 1s2 hacia arriba hacia abajo, 2s2 hacia arriba hacia abajo, y el 2px hacia arriba. ¿Sí? Entonces, en la capa de valencia va a ocurrir una excitación, una transición, un salto electrónico. Va a saltar un electrón que se encuentra en un orbital lleno y va a saltar a un orbital vacío. Y ahí va a ocurrir la hibridación de estos tres orbitales. Va a ocurrir la hibridación de estos que están en la capa de valencia del átomo de boro. Y esa mezcla de estos tres orbitales genera la hibridación sp cuadrado. Eso quiere decir que ahora el átomo de boro 5 tiene la siguiente configuración. 1s2 y tiene tres orbitales en su capa de valencia
de tipo sp cuadrado, pero estos orbitales se encuentran desapareados. Y estos tres orbitales en el átomo de boro se distribuyen de esta manera. Estos tres orbitales en el átomo de boro se distribuyen de esta manera. Como son orbitales simétricos entre sí, se van obviamente a dirigir hacia los vértices. Se van a obviamente dirigir hacia los vértices. Se van obviamente a dirigir hacia los vértices. Ahí está. Se van a dirigir obviamente hacia los vértices. Es un triángulo equilátero. Y ahí se van a unir obviamente a los átomos de hidrógeno. Ahí se van a unir obviamente a los átomos de hidrógeno. Ahí está. ¿No? Y van a formar obviamente, ¿qué ángulo entre los orbitales van a formar? Van a formar un ángulo de 120 grados hexadesimales. Y estos orbitales se llaman sp cuadrado. Ahí está. ¿Sí? A esta figura entre los orbitales le podemos llamar figura lineal entre sus orbitales. Y a esta figura le podemos llamar entre los orbitales figura trigonal o plana. Triangular o plana, así le podemos decir, entre sus orbitales. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Muy bien. Entonces, profe. otra vez les pregunto, ¿el boro qué es? ¿Un átomo externo o un átomo central? Central. Átomo Central. Siguiente pregunta, ¿tiene pares libres o todos están enlazados? Están enlazados. Todos están enlazados. Están enlazados. Siguiente, ¿se están uniendo a cuántos átomos externos? ¿A cuántos? 3. Tres. A tres. Tres. Pueden ser del mismo elemento o elementos ¿qué? Diferentes. Diferentes. Perfecto. Diferentes. Ahora les quiero preguntar lo siguiente. ¿Quién es el átomo central de este diagrama molecular? El carbono. El carbono. Carbono. ¿Libres o pares enlazados? Enlazados. Enlazados. ¿A cuántos Enlazados. átomos se está uniendo? ¿A cuántos Tres. átomos se está Tres. uniendo? Tres. Tres Dos ¿Del átomos. mismo elemento o de elementos diferentes? Diferentes. elementos diferentes. Entonces, ¿qué orbitales tiene el carbono? SP2. SP2. ¿SP cuadrado o SP2? Muy bien. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. ¿Quién es el átomo central de ese diagrama molecular? El azufre. El El azufre. ¿Tiene pares libres o pares enlazados? Parecen las Parecen enlazados. Muy bien. ¿Al Activo. mismo elemento o elementos diferentes? Al mismo El mismo elemento. Mismo elemento. ¿Cuántos Mismo son? elemento. ¿A cuántos átomos está unido? Acuérdate. Tres. ¿Cuántos Tres. átomos? Dos Tres. átomos. Entonces, los orbitales del azufre, ¿de qué tipo de hibridación son? SP2. SP cuadrado. SP2. SP2. SP2 o cuadrado. SP cuadrado. Muy bien. SP2 o SP cuadrado. Excelente. Muy bien. SP2 o SP cuadrado. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muchachos. Copien, por favor. Copien, 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 copien. Profesor, profesor, ¿Sí? ¿puede mover su cámara un poquito más a la derecha? Por favor. Ya está. Gracias.
Muy bien. El azufre, estimado alumno, en algunos compuestos cumple la regla del octeto y en otros compuestos puede expandir la regla del octeto. Eso va a depender en qué compuesto se encuentra. Pero tiene la capacidad de cumplir la regla del octeto y de expandir la regla del octeto. ¿Sí? Eso va a depender en qué compuesto se encuentra. ¿Sí? Muy bien. Gracias, profe. Ok. Ya voy a borrar esta columna de acá.
Muy bien, muchachos. Vamos a ver el siguiente tipo de hibridación. Es la hibridación sp cubo, ¿no? Y es una hibridación que ocurre en la capa de valencia de un átomo donde se va a mezclar un orbital ya con 3 orbitales principales o también llamados bilobulares, pero en la misma capa de valencia. Y esta hibridación, por ejemplo, ocurre en el metano, específicamente en el carbono. Si analizamos la configuración basal del carbono, tenemos 2 electrones en el primer nivel, que no lo vamos a utilizar. Tenemos 2 electrones en el primer orbital de su capa de valencia, o sea, 2s2, y tenemos 2 electrones más en los otros 2 orbitales del siguiente subnivel, que es de tipo principal. Pero uno de los electrones del S, al ganar un poco de energía, salta hacia un orbital vacío, y ahí se va a producir la mezcla de estos 4 orbitales, que se llama hibridación sp cubo. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la hibridación sp cubo y está generando 4 orbitales de la misma forma, de la misma energía, simétricos entre sí, o sea, se distribuyen simétricamente de forma plana o espacial, y cada uno tiene obviamente la disponibilidad de recibir o de ser apareado por otro electrón de otro átomo, y así poder compartir 4 electrones de valencia o 4 pares de electrones de valencia. Entonces, al hacer la gráfica, acá vamos a tener al carbono, y en el carbono vamos a distribuir 4 orbitales, pero en forma espacial. Vamos a distribuir 4 orbitales en forma espacial. Vamos a distribuir 4 orbitales en forma espacial. Ahí está. Y lo vamos a unir con los átomos de hidrógeno. Ahí está. Muy bien. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Entonces, jóvenes, una vez que lo tenemos acá, nos damos cuenta que el ángulo entre ellos es igual a un ángulo de 109,5 grados hexagesimales entre sus orbitales, claro está. Y a esta figura le llamamos figura tetraédrica. Ahí está, ¿no? Y otra vez pasa lo mismo, mira, el átomo central no tiene pares libres. Todos sus pares están enlazados y están unidos a 4 átomos externos del mismo elemento, o pueden ser de elementos, ¿qué cosa? ¿Qué? Diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Quedó claro hasta acá la hibridación sp cubo? Muy bien. Y Sí, profe. Sí, profe. vamos a ver ahora las otras 2 hibridaciones en este espacio que nos queda, ¿ya? Vamos a ver las otras 2 hibridaciones en el espacio que nos queda, ¿sí? Vamos a ver las otras 2 hibridaciones en el espacio que nos queda. Acá tenemos la hibridación sp cubo d, y acá tenemos la hibridación sp cubo d cuadrado. ¿Sí? Muy bien, sigamos entonces. Jóvenes, para lograr esta hibridación, nosotros tenemos que mezclar en la capa de valencia de un átomo lo siguiente.
un orbital de tipo S, 3 orbitales de tipo P y un orbital de tipo D. Acá tenemos que mezclar un orbital de tipo S, 3 orbitales de tipo P y 2 orbitales de tipo D. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿en qué sustancias ocurre esto? Esto ocurre, por ejemplo, en el pentacloruro de fósforo. Y esto ocurre, por ejemplo, en el hexafluoruro de azufre. ¿Sí? Mira, ¿qué ocurre en la capa de valencia del fósforo 15? ¿Qué ocurre en la capa de valencia del fósforo 15? ¿Y qué ocurre en la capa de valencia del azufre 16? ¿Qué ocurre? Vamos a ver. Mira, primero los 10 primeros lo abrevias con neón. Ahí está, los 10 primeros lo abreviamos con neón, porque solo nos interesa los de su capa de valencia. Entonces acá tenemos el 3S, acá tenemos el 3S, ¿no? Acá tenemos el 3PX, acá tenemos el 3PY, acá tenemos el 3PZ, ¿sí? El 3PX, el 3PY, el 3PZ. Ahí lo tenemos, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Y obviamente va a saltar un electrón al 3D X cuadrado menos Y cuadrado. Va a saltar un electrón. ¿Sí? Muy bien, entonces acá tenemos obviamente un electrón nada más. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos uno? Porque va a saltar un electrón acá. Va a saltar un electrón acá, sí. Acá tenemos 1, 2, 3 y acá tenemos el electrón que ha saltado. Y ahí se mezclan estos 5 orbitales. ¿Estamos de acuerdo? Se mezclan los 5 orbitales y obviamente acá se encuentra la hibridación sp cubo d. Ahí está. Acá también pasa lo mismo, mira. Acá tenemos el orbital 3s, de donde va a saltar un electrón. Acá tenemos el orbital 3px, donde hay un electrón. Acá tenemos el orbital 3py, donde también hay un electrón. Acá tenemos el orbital 3pz, donde tenemos un electrón. ¿Sí? Ahí está. Derecho. ¿Sí? Acá tenemos otros 2 orbitales. 3D, x cuadrado menos y cuadrado, 3D, y cuadrado menos z. ¿No? ¿Y qué pasó acá? Jovencitos, acá hay un salto de 2 electrones. Chicos, acá van a saltar 2 electrones. Va a saltar un electrón que estaba pareado de este orbital lleno hacia este orbital vacío, y va a saltar también otro electrón que acá estaba pareado de este orbital lleno hacia este orbital vacío. O sea, se produce el salto de 2 electrones y así se logra la mezcla, mira, así se logra la mezcla de estos 6 orbitales. Así se logra la hibridación de estos 6 orbitales. Ahí está. ¿Sí? Y así se, ¿no? Ahí, esa es la hibridación. A ver, ¿cómo lo vas a identificar? A ver, dime, ¿cómo lo vas a identificar? El azufre, ¿en qué posición debe estar? ¿Externa o central? Central. Central. ¿En qué posición debe estar? Central. ¿Externa o central? Átomo central. 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 Igual, el fósforo también en qué posición, externa o central. Central. Central, ¿sí o no? Ujú. Muy bien, central, ¿sí o no? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachitos? En la posición central, ¿tiene pares libres o pares enlazados? ¿Qué va a tener? ¿Pares libres o enlazados? Enlazado.
Enlazados. Enlazado. Puros enlazados nomás. Perfecto. Puros enlazados. Perfecto. Muy bien. ¿Y a cuántos átomos se está uniendo el fósforo? ¿A cuántos átomos? A 5 cinco. cloros. A 5. ¿Cuál es Claro. el mismo elemento o elementos diferentes? Puede ser el Diferentes. mismo elemento. ¿Y el azufre cuántos átomos se va a unir? Ya, muy bien. ¿Y el azufre cuántos Seis. átomos se va a unir? 6. Seis. Pueden ser del mismo elemento o de elementos diferentes. Diferentes. Perfecto. Y así van a identificar esa hibridación en el átomo central. ¿Se entendió hasta acá? Sí, ¿Quedó profe. claro la Sí, hibridación? profe. Sí. Muy bien. Ahora vamos a estudiar una segunda teoría que se llama solapamiento. ¿Han estudiado solapamiento? No, profe. No, profe. Todavía, profe, todavía. Bien, entonces vamos a estudiar ahora la segunda teoría de los electrones en la capa de valencia que se llama solapamiento. Es muy fácil esta teoría, no se tienen por qué preocupar, es muy fácil, es muy sencilla esta teoría, no se tiene por qué preocupar, facilita esta teoría. ¿Ya? Vamos a estudiar la teoría del solapamiento. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá. Muy bien. Muy bien, teoría de solapamiento de orbitales atómicos. Vamos a ver cómo se define esta teoría. A ver, un momento, por favor. Vamos a ver cómo se define esta teoría. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a poner lo siguiente. Es el estudio de la disposición u orientación. Es el estudio de la disposición u orientación de orbitales puros o híbridos en la capa de valencia a lo largo del eje internuclear. A lo largo del eje internuclear. A lo largo del eje internuclear. ¿Sí?
Muy bien, vamos a ver. Existen dos tipos de solapamiento. Existen dos tipos de solapamiento. Vamos a poner acá. El primer solapamiento se llama solapamiento frontal. Así le llamamos. O traslape frontal también le pueden llamar. Y el otro tipo de solapamiento se denomina solapamiento o traslape lateral. Solapamiento o traslape lateral. ¿Sí? Así se llama. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces, hay dos tipos de solapamiento, frontal y lateral. Y la pregunta sería, jovencitos, y la pregunta sería, ¿cómo se orientan dos orbitales para que dicho solapamiento se caracterice, se denomine como solapamiento frontal, ¿no? ¿Cómo se orientan dos orbitales para que dicho solapamiento se denomine frontal o lateral? Vamos a ver. Entonces, acá se orientan sobre el eje internuclear. Se orientan sobre el eje internuclear. Así nos dice. Se orientan sobre el eje internuclear. Siguiente. ¿Qué tipo de orbitales se van a orientar sobre el eje internuclear? Ocurre a ver. Ya. Vamos a ver. Muy bien. Ocurre entre orbitales puros y o híbridos. Se le denomina sigma. Ahí está. Y es obviamente de mayor energía, de menor energía. Es obviamente, jovencitos, de mayor energía. Es obviamente de mayor energía. Y obviamente mayor estabilidad. Ahí está. ¿No? Siguiente.
Muy bien, sigamos. El solapamiento lateral, jóvenes, se orientan los orbitales por arriba y debajo, por arriba y debajo del eje internuclear. Por arriba y por debajo del eje internuclear. Ahí está. Ocurre entre orbitales puros bilobulares. Es decir, de tipo P. ¿Sí? Siguiente. Se le denomina pi. Y es obviamente de menor energía y obviamente de menor estabilidad. Ahí está. Y estos son los dos solapamientos nada más. ¿Por qué son dos solamente solapamientos nada más, muchachitos? Porque en toda compartición de electrones se genera enlace sigma o enlace pi. Enlace sigma o enlace pi. Ahora ya sabes por qué se le llama enlace sigma. Porque los orbitales para formar ese enlace se han orientado de manera frontal. Y ya sabes cómo se llama enlace pi. Porque los orbitales para formar ese enlace se han orientado de manera lateral. Les pregunto a ustedes, ¿hasta acá se entendió la teoría, jovencitos? Sí, profesor. Perfecto. ¿Quedó claro hasta acá entonces? Muy bien. Copien, por favor, copien de una vez para borrar.
Muy bien, muchachos. Vamos a ver algunos ejemplos para ver si saben diferenciar los tipos de solapamiento, ¿ya? Vamos a ver. Salud, profe. Gracias. Solo Muchas gracias, chicos. Ya, muy bien. Miren. Miren esta gráfica de acá. Va a ser muy importante para que me ayuden a diferenciar. ¿Ya? Muy bien. A ver, jóvenes. Este átomo de acá, pero primero vamos a señalarlo así, ¿ya? Ya, muchachos. Dime, todo este orbital de acá para ti, todo esto es un orbital por si acaso, todo esto es un orbital. ¿Es para ti un orbital híbrido o puro? Pregunta, todo este orbital de acá. Híbrido. No, seguro. Ustedes conocen los tipos de orbitales híbridos, ¿sí o no? ¿Cómo se representa? SP, SP cuadrado, SP cubo, SP cubo D, ¿no? SP cubo D al cuadrado. Y acá solamente lo estoy representando con letra P. Les pregunto de nuevo. Puro, puro. ¿Puro? Puro. Ujú. Muy bien.
Muy bien, muchachos. Muy bien. Y este también es un orbital híbrido o puro. Puro. Ese es puro. Puro. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, si estos son los dos únicos puros que hay, estos dos, acá no hay un orbital, acá hay dos orbitales. ¿Cómo se llaman esos dos orbitales? ¿Orbitales qué cosa? Híbridos. Muy bien. Y este carbono solo tiene dos orbitales híbridos. ¿Cómo se llama la hibridación que te genera dos orbitales híbridos? SP. SP. Muy bien. Entonces, estos son orbitales sp. sp. Ahí está. Muy bien. Y el hidrógeno tiene un orbital S nada más. ¿Por qué tiene un orbital S el hidrógeno? Porque se encuentra en el bloque S de la tabla periódica. Así que ese orbital S del hidrógeno es un orbital híbrido o puro. 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 Puro también. Ya, muy bien, estamos muy bien hasta ahí. Estamos perfectos, no hay ningún problema hasta ahí. Todo está bien hasta ahí. ¿Sí? Muy bien, no hay ningún problema hasta ahí, todo está bien. Perfecto. Entonces, jóvenes, profesor, ¿qué es el eje nuclear o eje internuclear? Quisiera saber, profesor, ¿qué es el eje nuclear o eje internuclear? Muchachitos, el eje nuclear o eje internuclear es la línea imaginaria, que se establece entre dos átomos no metálicos que comparten pares de electrones. Es una línea imaginaria que se establece entre dos átomos no metálicos que están compartiendo uno o más pares de electrones. O sea, ese es el eje internuclear que comparten los cuatro átomos, dos de carbono y dos de hidrógeno. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe, sí. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, yo les quiero preguntar. Este orbital S y este orbital SP, ¿no? Vamos a ponerlo así ahora. Vamos a graficarlo así ahora. Ya está. Les pregunto ahora. Este orbital S y este orbital SP ¿están arriba, debajo del eje o sobre el eje? Sobre el eje. Sobre el eje. Sobre el eje, muy bien. Y cuando dos orbitales están sobre el eje, jovencitos, cuando dos orbitales están sobre el eje, ¿qué solapamiento se llama? ¿Lateral o frontal? Frontal. Frontal. ¿Ah? Frontal. Se llama frontal, muy bien. Frontal. Se llama frontal, muy bien. Muy bien, se llama frontal, ¿sí? Muy bien. Se llama frontal. Entonces vamos a poner acá, mira, vamos a señalar acá así de esta manera. Vamos a ver entonces el solapamiento de tipo frontal. Porque sabes que obviamente está obviamente sobre el eje. Ahora, si es de tipo frontal, ¿entre qué orbitales se han orientado de manera frontal? A ver, dime. ¿Qué orbital se ha orientado de manera frontal? El orbital SP con el orbital, ¿qué cosa? S. ¿Y a qué átomo le pertenece este orbital SP? Al carbono. ¿Y a qué átomo le pertenece este orbital S? Al hidrógeno. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. A ver, de nuevo. Aunque es lo mismo, pero de nuevo, con calma, con paciencia. A ver, estos dos orbitales, ¿en dónde están? En el eje intranuclear.
Sobre el eje. Muy bien. Si eso, si ustedes ven que está sobre el eje, le llaman de frente, solapamiento o traslape, ¿ya? ¿Front qué? Frontal. Frontal. Ahora, la pregunta es, ¿qué orbitales se han orientado en forma frontal? A ver, en este lado, ¿qué orbital está acá? Orbital S. El S. S. ¿Y este de acá? ¿Qué SP. orbital? SP. ¿Y qué átomo aporta este orbital S? ¿De quién es este Hidrógeno. orbital S? El hidrógeno. ¿Y este SP de quién es? Carbono. Bono. Excelente, muy bien. Una última, ahora ustedes solitos. Este solapamiento, ¿qué tipo de solapamiento es? Frontal. 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 Dígame qué orbitales se han orientado en forma frontal. Dígame. SP y SP. SP y SP. ¿Y a qué le pertenece SP? Carbono. Carbono. ¿Qué otro SP? Carbono. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Jovencitos, este orbital es generado, esta región energética es generado por un electrón. Cuando el electrón está acá arriba, y este orbital también está acá arriba, ¿qué pasa con estos electrones? Como que se atraen, ¿me dejo entender? Como que se atraen, pero no está el orbital uno encima del otro, pero se atraen. Se atraen por arriba, y cuando el electrón llega a estar acá abajo, cuando los electrones llegan, se atraen, ¿qué cosa? Por abajo. Ah, ya. Entonces, dime, ¿cómo es la atracción o el solapamiento de estos orbitales? ¿Sobre el eje Lateral. o por arriba o por debajo del eje? ¿Cómo es? Por arriba y por Arriba y debajo. por abajo. Por arriba y por debajo del eje, ¿sí o no? Entonces, cuando tú veas dos orbitales que están por arriba y por debajo del eje, ¿cómo le vas a llamar a ese solapamiento? Lateral, lateral. Lateral. Lateral, muy bien. Lateral. Y si yo te preguntara ahora, ¿qué tipo de orbitales se han utilizado para que se orienten de esa forma lateral? ¿Qué orbitales son? PZ. P. PZ. PZ. PZ, claro, si quieres le pones PZ, yo le pone P nada más, P y P. ¿Sí? ¿Y qué átomos aportan estos orbitales? Ayuda. Carbono. El carbono. ¿Y el otro es el? Carbono. Muy bien. Oye, pero mira, acá hay otro orbital de tipo P. Acá hay otro, donde acá arriba va a haber un electrón, acá arriba, y se van a atraer así. Pero este electrón también puede estar acá abajo, ¿sí o no? ¿Y dónde? Ajá. Oye, es una interacción sobre el eje o por arriba o por debajo del eje. Por arriba y por debajo. Arriba y por Por abajo. arriba y por debajo. Y si es una atracción por arriba y por debajo del eje, ¿cómo se llama ese solapamiento? Lateral. Lateral. Otra vez, ¿entre qué orbitales ocurre? P y P. SP. ¿Y quién aporta esos Carbono, orbitales carbono. P? El carbono. Oscar. Bueno, ¿se entendió hasta acá, jovencito? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver una teoría que se llama resonancia. Ahora vamos a hablar de una teoría que se llama ahora resonancia, ¿ya? Ahora vamos a hablar de resonancia. Como el profesor Ian ya habló de geometría electrónica y molecular, yo he hablado de hibridación, he hablado ya de solapamiento, y nos faltaría la resonancia. Ahora vamos a aprender qué es resonancia. Aunque yo les digo, de la teoría de los electrones de valencia, lo que más preguntan en examen de admisión es la geometría molecular, la hibridación, el solapamiento. Lo que preguntan menos es la resonancia, preguntan muy poco la resonancia, y de vez en cuando preguntan la geometría electrónica. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo vamos a estudiar todo, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir entonces acá con la teoría de la resonancia. Vamos a ver acá, ¿qué es la resonancia?
Muy bien, muchachos, vamos a ver, ¿qué es la resonancia? La resonancia, jovencitos, es son sustancias, vamos a poner así, son sustancias moleculares que presentan dos o más diagramas de Lewis, o también llamado estructuras resonantes, o también llamado estructuras resonantes, ¿no? Así, dos o más diagramas de Lewis, o también llamado estructuras resonantes. ¿Estamos de acuerdo? Muy Sí, bien. Que se generan debido al traslape o movimiento de los enlaces pi. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver eso. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué? Muy bien. Miren, tenemos acá el dióxido de azufre. Tenemos ahí el dióxido de azufre. Miren. Entonces, una estructura resonante o un diagrama de Lewis del dióxido de azufre es este de acá. Tiene un par libre, tiene dos pares compartidos con el oxígeno. Este oxígeno tiene dos pares libres y tiene un enlace negativo con el oxígeno. ¿Sí? Entonces, a esto se le llama diagrama de Lewis o estructura resonante. Pero dice que para que él tenga resonancia, no solamente debe tener un diagrama, como mínimo debe tener dos diagramas o más. ¿Y cómo genero el otro diagrama? El otro diagrama genero cuando puedo mover libremente el enlace pi hacia otra orientación. Entonces, mira, si a él yo le denomino enlace pi, le pregunto yo, ¿a este enlace pi lo puedo mover en este lado? Claro, claro que sí. Eso quiere decir que el dióxido de azufre también se puede graficar mediante esta estructura resonante. Mediante este diagrama de Lewis. Y ambas estructuras, jovencitos, y ambas estructuras, muchachitos, son ¿qué cosa? Energéticamente, ¿qué cosa? iguales. Equivalentes, iguales. Quiere decir que cualquiera de las dos, jovencitos, cualquiera de las dos puede representar a los enlaces del dióxido de azufre. Cualquiera de las dos puede representar a los enlaces del dióxido de azufre. Profesor, ¿y solamente tiene dos? Esta sustancia solamente tiene dos. Podemos decir entonces que tiene dos estructuras, ¿qué cosa? Resonantes. Dos estructuras, ¿qué cosa? Resonantes.
Entonces, ahora yo les quiero preguntar, ¿cuántas estructuras resonantes tiene el dióxido de azufre? A ver, vamos a ver. A ver, ¿cuántas estructuras resonantes crees que tiene el trióxido de azufre? A ver, dígame, ¿cuántas crees que tiene? ¿A cuántas orientaciones ustedes lo pueden mover? A ver, dígame. ¿A 3? Ujú. Claro. Muy bien. Lo pueden mover de manera horaria o de manera ¿qué? Antihoraria. Ahí está. Entonces, ¿cuántas estructuras resonantes tiene acá? 3 estructuras resonantes. Ahí está. ¿Sí? Profe, ¿en la resonancia los pares libres tienen algo que ver? Dime. ¿En la resonancia los pares libres tienen algo que ver? No, no tienen nada que ver. Acá puedes poner los 3 pares libres, acá también los 3. No tienen nada que ver esos pares libres. Solo es el movimiento del enlace. ¿Sí? Ok, profe. Muy bien. Entonces, acá hay algo muy importante que debemos de anotar acerca de las estructuras resonantes. Vamos a poner acá. Las estructuras resonantes por sí solas o en forma individual, si quieres llamarlo así, no pueden explicar las propiedades ¿ya? Las estructuras resonantes no pueden explicar las propiedades de la sustancia. No pueden explicar las propiedades de la sustancia. En estos casos, se genera el híbrido de resonancia. En estos casos, muchachitos, se genera el híbrido de resonancia.
Muy bien, muchachos. Dice acá. Esta estructura resonante por sí sola no tiene la suficiente estabilidad o características para poder representar o explicar las propiedades del trióxido de azufre. De la misma manera, esta estructura resonante por sí sola no tiene la capacidad de poder explicar las propiedades de la sustancia covalente. Igualito la tercera, por sí sola, individualmente, no puede. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe, muchachitos, a que la longitud de enlace entre los átomos no es la misma, y eso es lo que explica su inestabilidad. También el ángulo de enlace entre los enlaces tampoco es equitativo, y eso también explica la inestabilidad que tiene. Y peor aún, la energía de cada enlace no es la misma. Se ha comprobado de manera experimental que la longitud, el ángulo de enlace, la energía de enlace de una sustancia que tiene resonancia son iguales. Pero como verás acá, en una estructura resonante no logras esa igualdad, no encuentras esa igualdad. Entonces se entiende que la sustancia que presenta propiedades, estamos de acuerdo, es la combinación de estas tres estructuras resonantes, es la mezcla de las tres, o es el promedio de los parámetros de estas tres estructuras. O sea, si no se puede explicar por sí solo, entonces las propiedades se explican con la mezcla de las tres. A la mezcla de estas tres estructuras se le llama híbrido de resonancia. Entonces, profesor, a la mezcla de estas dos, ¿cómo se les llama, por favor? ¿Híbrido de qué? De resonancia, así le vamos a llamar. Híbrido de resonancia. Entonces, ¿cuál es el híbrido de resonancia del SO3? Su híbrido de resonancia es el azufre con 3 oxígenos en distancias equitativas, un enlace fijo entre ellas, ¿ya? Y un enlace que siempre se va a mover entre estas orientaciones. Un enlace que siempre se va a mover entre ellas. Un enlace que siempre se va a mover. Y este sería el híbrido de resonancia del trióxido de azufre. Profe, ¿y el híbrido de resonancia del SO2 cuál sería? Obviamente sería un azufre con un par libre, con un enlace fijo para ambos oxígenos, y entre estos dos lados se mueve el enlace. Entre estas dos orientaciones se va a mover el enlace. ¿Ya está, ves? ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya, entonces esto se llama híbridos ¿de qué? De resonancia. Jovencitos, ¿se entendió hasta acá? ¿Quedó claro la teoría? Sí, profe. Profe, sí. Muy bien, muchachos. Entonces, ahí nos quedamos. Hasta acá ya está toda la teoría completa. Si el profesor ya hizo geometría molecular y electrónica, ya está toda la teoría completa. Lo único que haríamos sería resolver ¿qué cosa? ¿Qué? Ejercicios. Ejercicio. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí nos quedamos. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Muchas gracias, profe. Igualmente, Profe. buenos días a todos. Cuídese. Eso, profe.